Buenos días, Daniela. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos unos minutos a ver si se conectan otros alumnos. Caso contrario, daremos inicio a la clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Daniela. Buenos días, licenciado. Buenos días, Castro. Estamos esperando unos minutos para ver si que conectan los que serían el resto de alumnos. Como he indicado, caso contrario que no se conecten más en unos minutos, daremos inicio a lo que sería la clase. ¿Estás de acuerdo, Castro? Sí, profesor.
Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase. Hasta este momento no se ha conectado nadie más que los alumnos presentes. Hemos esperado aproximadamente 6 minutos. Me confirman alumnos cuando puedan visualizar la pantalla. Ya se observa. Yo, Ok, excelente yo, alumnos. Vamos a repasar la clase anterior y luego vamos a dar paso a lo que es la socialización del cuestionario para el examen que tienen que realizar. Daniela, por favor, da inicio a la lectura. Las figuras humanas y el ideal de la belleza. Nuestro primer contacto en la realidad se produjo a través del cuerpo. Si nos miramos al espejo, nos reconoceremos al tenernos conciencia de nosotros mismos, de nuestra anatomía y de los demás. A través de la historia se ha representado el cuerpo y los rasgos humanos de distintos modos de forma paralela y el ideal de la figura humana también han sido diferentes en el arte según la época, pues el canon de la belleza cambia en las culturas y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, el cuerpo de las mujeres era más valorado mientras grueso y redondo. Excelente, Daniela. Pasemos a la siguiente diapositiva. Abel, por favor, da inicio a esta parte de la lectura. origen. Desde el origen de la humanidad, en todas las épocas y culturas han generado imágenes sobre nuestro cuerpo. Estas expresiones artísticas se denominan figura humana. En el Ecuador existen registros de figuras humanas, desde tiempos precolombinos, por ejemplo, al Venus de la escultura Valdivia, 3000 a.C., encontradas en la península de Santa Elena. Son figuras femeninas que representan a mujeres en diferentes etapas de su vida reproductiva. Los arqueólogos han determinado que datan del periodo paleolítico, que están vinculadas con ritos ritos de fecundidad y de la tierra. Son, no solo aquí, sino también en otras partes del mundo. Ya dicen, Ok, excelente, Abel. Pasemos a la siguiente diapositiva. Palma, por favor, da inicio a esta parte de la lectura. El ideal de belleza. En la cerámica y escultura en piedra de la escultura chorrera, 1200 a.C., en casi toda la costa ecuatoriana, Amacoaque,
Manabí 350 antes de Cristo y la Tolita Esmeralda 600 antes de Cristo. Se encuentran abundantes y bellas muestras de cómo estos pueblos mostraban el cuerpo y el rostro humano. Se ha comprobado con el estudio arqueológico que los cánones de bellezas de las culturas prehispánicas del Ecuador eran muy distintas entre sí, pues no se han encontrado patrones universales de lo que se llama los bellos. Excelente, Palma. Pasemos a la siguiente. Daniela, por favor, lee esta parte de la diapositiva. El cambio. El modo representa a la figura humana nuestros diferentes cambios en todo el mundo a lo largo de la historia que podemos ver como la transformación, esta relación con el contexto histórico y político de cada periodo. Por ejemplo, en Europa, los siglos XX a.C. se inició los conocemos como arte gráfico, y en el cual representa del cuerpo esta idealiza por primera vez. Se buscan modelos reales para lograr cuerpos más naturales en la Edad Media de 20 a.C. El arte europeo vuelve a incorporar motivos simbólicos decorativos en el periodo del Renacimiento. En Italia, las figuras humanas cambiaban y se vuelven más regordeta y voluminosa. Y en esta época surge la perspectiva que permite representar imágenes más parecidas a la real y tal como podemos ver las cosas. Ok, Daniela, pasemos a la siguiente diapositiva. Castro, por favor, lee esta parte. El cambio. En el siglo XIX, durante el romanticismo, se persigue lograr un efecto realista para las imágenes. Resultan casi fotográficos, pero alejadas de la objetividad. Al mismo tiempo surge el realismo, el momento que pinta el cuerpo de las personas comunes en su vida cotidiana, y en cuyas obras aparecen guerreros y campesinos, y que nos muestran rasgos y características. Ya dicen, Ok, excelente, Castro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Palma, por favor, lee esta parte de la diapositiva. La figura humana. La figura humana siempre representó un ideal de belleza, un estereotipo que también cambia según la cultura. Es por eso que algo que en una civilización se aprecia como bello puede ser desagradable para otro. En Asia, por ejemplo, existe una inmensa diversidad que también se refleja en el arte y las concepciones acerca de lo que es hermoso y de lo que no es, lo que es normal o deseado en el cuerpo y lo que no. Así, la figura humana a lo largo de la historia del arte se ha representado de varias formas, lo que nos debe llevar a analizar la belleza de un cuerpo desde la conceptualización, entender que lo importante es la sustancia, lo que se quiere decir, y todo ello expresarlo mediante las líneas, las manchas y los modos de representación. Ok, excelente, Palma. Como hemos analizado en la clase anterior, el hombre de Vitruvio, hemos mencionado también el autor de este tipo de obra o el creador de esta obra, que era Leonardo da Vinci. Hemos analizado también lo que serían las preguntas en la clase anterior y tenemos un breve contexto de lo que sería la información antes de razonar y reflexionar sobre las preguntas.
Esta sección nos indica que la representación de la figura humana y el concepto de belleza a lo largo de la historia y entre diferentes culturas, pues ha cambiado y estas ideales no son a veces de preferencia estética, sino también de valores sociales, creencias y modos de cada época. Y al analizar cómo se ha concedido, o sea, cómo entendemos lo que es el concepto de belleza, permite comprender la identidad de los pueblos y cuestionar cómo los medios actuales influyen en lo que es la percepción del cuerpo humano. Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de personas prefieren retocar las imágenes porque en la actualidad utilizamos lo que serían los medios tecnológicos para crear imágenes artificiales. Por ejemplo, el teléfono crea una imagen digital mediante una serie de mecanismos y estas imágenes a veces no salen tan bien y preferimos retocarlas. Por ejemplo, hay varios aplicativos o dispositivos para alterar las imágenes. Uno de los más fáciles y más usados es el Photoshop de Adobe. Y a veces alteramos esta imagen a nuestro concepto propio de belleza. Y pues eso ha sido lo que es el concepto de belleza en la actualidad. Alumnos, ¿tienen alguna pregunta de este tema? No, profesor. No, Palma. no, Excelente. Entonces, vamos a visualizar el cuestionario. ¿Me confirman? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, Dicen, Excelente. Como pueden ver, tenemos el cuestionario de este bloque en la parte donde nos dice Linda Zoom, 1 de diciembre. En la parte de abajo está cuestionario bloque 7. Nomás tienen que darle clic al cuestionario y se despliega automáticamente otra ventana. Todas las preguntas Todas las preguntas del cuestionario están basadas en lo que hemos visto a lo largo de este bloque, con referente al concepto de belleza, la escultura, el relieve, las culturas ecuatorianas, etcétera. La primera pregunta de este cuestionario es: ¿qué función principal cumple la escultura dentro de una cultura? ¿Cuál es la respuesta, Castro? es la B. eh, Refleja la identidad y valores de una sociedad. Correcto, Daniela. La segunda pregunta: ¿qué se entiende por relieve en el arte, Castro? ¿Cuál es la respuesta? la C, escultura, escultura adherida a una superficie que sobresale parcialmente, parcialmente. Correcto, Castro. Tenemos la tercera pregunta. El alto relieve se caracteriza por... ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, Palma? la B, presentar figuras que sobresalen totalmente del fondo. Ok, excelente, alumnos. Y así sucesivamente están hechas las respuestas. Por ejemplo, la cuarta pregunta, el bajo relieve se distingue por qué. Nos indica que la respuesta es: las figuras sobresalen mínimamente del fondo, o sea, de lo que sería la superficie plana. La quinta pregunta, ¿cuál de los siguientes elementos influyen más en los ideales de belleza? Esto ya lo hemos explicado y sería la cultura y el contexto social o época en la que pues está siendo apreciado o analizado lo que es el concepto de belleza.
La sexta pregunta, ¿la figura humana en el arte ha sido representada históricamente con el fin? La respuesta es expresar ideales estéticos, religiosos o sociales. Buenos días, Dayana. Estamos analizando el cuestionario. Hemos repasado brevemente lo que sería la clase anterior con respecto a lo que es el concepto de belleza y el cuerpo humano. La séptima pregunta es, ¿una escultura ecuatoriana precolombina es común en, encontrar lo que serían las representaciones de? La respuesta es figuras humanas y animales con símbolos espiritual. La octava pregunta, ¿cuál es una característica de la escultura como reflejo de identidad? La respuesta es expresar elementos culturales, creencias y costumbres. La novena pregunta, ¿el ideal de belleza cambia a lo largo del tiempo debido a cambios culturales y sociales? Es la respuesta. La décima pregunta sería, ¿las esculturas en forma redonda o bulto redondo se diferencian por? La respuesta es porque se pueden observar desde todos los ángulos, como hemos visto a Moisés, de Miguel Ángel y a David, que son esculturas que se pueden apreciar desde cualquier punto de vista porque están hechas en tridimensión. La siguiente pregunta, ¿cuál es, Dayana? La 12. Analizar y elige la opción acertada. A. Perfecciones físicas y valores simbólicos. B. Solo características cómicas. Es la profe. Correcto. Pasemos a la siguiente pregunta. Palma, ¿puedes leer esta pregunta? Sí, seleccionar la respuesta correcta. El canon de belleza griego se basa en, su respuesta sería la A, proporción y armonía. Correcto. Pasemos a la siguiente pregunta. Castro, ¿puedes leer esta pregunta? ¿Qué dicen? El arte moderno, el ideal de belleza tiende a la vez, representa diversidad de cuerpos y expresiones. Correcto. Pasemos a la siguiente. Daniela, ¿puedes leer esta pregunta? Sí. Relieve medio característica por. Tenemos un volumen intermedio. Medio. Ok. Pasemos a la siguiente pregunta. Palma, ¿puedes leer esta pregunta? Sí, elija la opción correcta de la siguiente alternativa. ¿Qué representa la fiesta de la mama negra en la Tacunga? La respuesta es la B, la mezcla cultural e identidad mestiza. Excelente, Palma. Pasemos a la siguiente pregunta. Dayana, ¿puedes leer esta pregunta? Sí, profe, la 17, profe. Correcto. 17 selecciona el literal correspondido. ¿Cuál es una tradición representativa de los Andes ecuatorianos? A. El rodeo Montubio. B. La diabla de Pilaros. C. La pesca artesanal de las danzas esmeraldeñas. Es la B, profe. Ok, Gracias. excelente. Pasemos a la siguiente pregunta. Daniela, ¿puedes leer esta pregunta? Sí. Analiza la siguiente formática y coge el tirar correcto. El Inter Rami celebra. B. Es un solsticio de verano y la cosecha. Ok, correcto, Daniela. El Iti Raimi o la celebración del Iti Raimi, pues celebra lo que es el solsticio de verano y la cosecha, o sea, lo que cosecharon durante ese tiempo. Palma, ¿puedes leer la siguiente pregunta?
Elija la solución correcta de la siguiente interrogante. ¿Qué elemento es común en las tradiciones ecuatorianas? Su respuesta sería la B, que son rituales relacionados con la naturaleza. Excelente, Palma. Pasemos a la siguiente pregunta. La número 20. Seleccionar el literal correcto. La vestimenta tradicional de la cholita cuencana incluye, su respuesta sería la B, falda amplia, pollera, blusa bordada y sombrero. Excelente, Palma. Daniela, ¿puedes leer la siguiente pregunta? Sí, en la región costa, los motivos se identifica por su sombrero de paja y habilidades en el rodeo. Ok, excelente. Pasemos a la siguiente pregunta, Daniela. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de danza tradicional del Ecuador? C. San Juanito. Ok, la pregunta número 22 es: ¿qué representa comúnmente la figura humana en el arte indígena ecuatoriano? Y como pueden visualizar, la respuesta es A, la vida cotidiana, la fertilidad y la conexión espiritual. La pregunta número 24, ¿puedes leerla, Dayana? Claro, profe. La 24 analiza e identifica la solución correcta en la escultura que permite diferencias a una figura idealizada a la figura idealizada exagera o estiliza rasgos según una idea cultural. B. La figura idealiza siempre o representa el metal. C. La figura realista no muestra detalles. D. La figura realista elimina proporciones. Es la profe. Gracias. Correcto, en la escultura lo que permite diferenciar a una figura idealizada de una figura realista es que en la idealizada se exagera a la imaginación del artista los rasgos según pues el ideal de cultura o de belleza que tengan. Tenemos la pregunta número 25. Castro, ¿puedes leer esta pregunta? Sí, licenciado. Una característica clave del relieve arquitectónico de templos o monumentos sería la B. Se usa para narrar historias y o expresar símbolos culturales. Ok, excelente, Castro. Tenemos la pregunta número 26. El arte escultórico. En el arte escultórico la proporción se refiere a, la respuesta es la relación equilibrada entre las partes del cuerpo o figura. Tenemos la pregunta número 27. ¿Qué técnica escultórica se usa cuando se elimina material para dar forma a lo que es la obra? La respuesta sería la C, que es la talla. Igualmente, en la pregunta 28, ¿qué técnica se utiliza cuando la escultura se crea añadiendo material flexible como arcilla o plastilina? Y la respuesta correcta sería el modelado. La pregunta número 29, ¿cuál de las siguientes técnicas requiere el uso de un molde para obtener una figura en metal o yeso? Y esta técnica sería la fundición, que la hemos explicado en clase. Por último, la pregunta número 30, la técnica de ensamblaje en escultura consiste en, la respuesta correcta sería unir objetos o materiales diversos para crear una obra. Esas serían las preguntas que les van a salir en lo que sería el examen que tienen que realizar. ¿Tienen alguna duda con respecto al cuestionario, alumnos? No, profesor. Dicen, No, No, profe. Ok, excelente, alumnos. Pasemos a visualizar la actividad del día de hoy. Para la tarea en clase tienen que redactar un resumen de 2 párrafos de 5 líneas de lo que sería la clase, basado en lo que serían las diapositivas o el contenido de las diapositivas subidas en la plataforma.
correspondiente a la clase anterior y lo que hemos repasado hoy en este día de hoy, que sería el cuerpo humano y el ideal de belleza. Ese sería el tema. ¿Alguna duda con respecto a la actividad en clase, alumnos? No. Cristian, todo bien. Ok, listo, pasemos a la siguiente actividad, que sería la tarea en casa. En la tarea en casa van a elaborar un mapa conceptual que represente la relación que tiene los siguientes elementos: la figura humana, el ideal de belleza, la cultura y la percepción del cuerpo. Esa sería la actividad en casa. Alumnos, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto a esta actividad? No, profesor. Ya. No, No, Excelente, alumnos. Recuerden que tienen que elaborar un mapa conceptual en relación a los elementos ya mencionados, que es la tarea en casa. Esta tarea cierra a las 10 de la noche. Posterior a ello, todavía pueden subir la actividad, pero les va a aparecer como retrasada. Listo, alumnos. Eso sería todo por el día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles vamos a repasar una vez más lo que es el cuestionario. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde. Chao, profesor.